Bueno, yo soy Maricel Gómez de la Errechea, COAS, soy profesora de la UNCE, soy doctora en estudios americanos y magíster en innovación en programas educativos. Me desarrollo acá en las áreas de arte específicamente. Bueno, el proyecto que nos convoca se llama Galería de Relieves Escultóricos para Personas Ciegas y de Baja Visión, series. ¿Y por qué digo series? Porque este proyecto en general partió con algo bien modesto, que fueron las 18 primeras traducciones en Chile de grabados de artistas chilenos que hoy día están en el MUC, el Museo Universitario del Grabado en Valparaíso, y de ahí se irradió. Pero esto tiene en el fondo un origen. El origen en el fondo es como un poco casual, que tiene que ver con el tiempo de ocio de uno, y el tiempo de ocio está relacionado también cómo uno de algún modo visita lugares culturales. Y ahí es donde entra el campo de la cultura profundamente. Yo fui a ver una muestra en un sector bastante acomodado de Santiago, por ahí un amigo, y en ese recorrido siempre me gusta llegar antes a las muestras. Y bueno, lo hice como siempre. El punto está en que había un padre con un niño y lo tenía en la mano, un niño como, yo calculo, entre 10 y 12 años, y le estaba explicando una pintura, digamos, de Pepe Basso. Y el punto está en que este niño, en el fondo, le hacía preguntas reiteradas y yo nunca me di cuenta en la sala que el niño era ciego. Cuando recorro la muestra me doy cuenta de que este niño era ciego completamente. No lo sé si era de nacimiento o adquirió o quedó ciego, no lo sé. Pero el punto es que no veía nada, pero sus ojos eran su padre. Y esa imagen, esa experiencia fue tan catalizadora que me di cuenta de que todo lo que había aprendido durante tantos años en mi formación de pregrado, en mi formación de posgrado, quedaba en cero. O sea, había un retorno a cero, no servía para nada, si no había una respuesta a esa situación. Y en ese momento comienza un proceso interno, ¿cierto?, de búsqueda, que tiene que ver específicamente con la investigación en la práctica artística, primero que nada, como artista visual, y me pongo a experimentar con distintos formatos, relieves, cómo lograr una síntesis que fueran categorías estéticas, pero táctiles. Hice muchos ensayos y al final me di cuenta de que esto solamente era posible construirlo integrando en los procesos artísticos las personas ciegas y de baja visión. Cuando pasa eso, aparece esta especie como de respuesta a una hipótesis, ¿cierto?, de que las personas con discapacidad visual estaban relegadas al oído, ¿cierto?, al discurso del otro, y aparece la estética o la percepción propia de la obra. En ese instante me da la impresión a mí de que hay un foco importante en una nueva concepción y roce con el campo de la cultura. Y es ahí donde aparecen las primeras 18 obras de artistas grabadores. Y en el oído de ellos queda Hermosilla, Santos Chávez, Virginia Vizcaíno, Lucy Lorch, o sea, nombres que en su vida hubieran podido, digamos, tocar. Porque estamos hablando de tocar, es decir, ellos ya tienen incorporado en su imaginario estos nombres de grandes artistas nacionales y latinoamericanos. Voy a hablar de lo que pasa en el proyecto en el fondo con la experiencia in situ. Ahí uno puede observar que el cambio sociocultural, primero que nada, es la disolución de la atomización de la cultura. ¿En qué sentido? Usualmente hay arte para personas que, entre comillas, no tienen ningún tipo de discapacidad y arte para personas que está adecuado para personas con discapacidad. Lamentablemente en el campo cultural todavía tenemos el debe de que los espacios están todavía segregados. Y eso lo que provoca en el fondo y que rompe este proyecto es justamente esa atomización, en el sentido de que las audiencias se integran. Es decir, no existen diálogos estéticos cruzados. Esto se acompaña usualmente de las muestras, digamos, de las colecciones. Entonces las personas lo que hacen es en el fondo establecer diálogos cruzados que tienen que ver justamente con la obra. Y entonces una persona que tiene discapacidad visual puede hablar, por ejemplo,
de la obra de un artista determinado y la persona que ve, ¿cierto?, puede también cruzar diálogo con eso. Ahí hay una puesta en escena que es inédita en cierto modo porque plantea un quiebre o una fisura en lo que nosotros conocemos como cultura visual. La cultura visual en este instante está instalada en un lugar de privilegio, nuestros dispositivos son visuales, todo lo que nosotros hacemos es visual, la producción de los profesores es visual, y lo que busca en el fondo el proyecto es hablar de una cultura visual, yo diría que expandida, ¿por qué no?, donde la visualidad también es posible percibirla a través de otros sentidos. Es decir, la idea aquí es ampliar el campo epistémico que tiene que ver con la estética, con el arte y con las prácticas artísticas y pedagógicas. ¿A qué me refiero con esto? Que un profesor, por ejemplo, en un aula puede tener distintos tipos de estudiantes en el aula de integración y tiene que hacerse cargo de todos ellos. La pregunta es ¿cómo? Entonces, el proyecto en sí mismo le da una herramienta al profesor, se transforma en un aparato, un artefacto cultural que permite esas mediaciones. Y aquí hay algo súper interesante. La mediación también entra en crisis, lo que conocemos como mediación, porque le coloca de algún modo un dispositivo que obliga a la mediación a pensar en todos los tipos de audiencias. Y por lo tanto, el mediador tiene que tener la capacidad de desarrollar una mediación ampliada, inclusiva, integradora, que de algún modo sea capaz de tocar todos los puntos de contacto que tiene que ver con este conocimiento nuevo. Este proyecto lo que viene a hacer en el fondo es aportar a la educación artística en términos de transversalidad. La educación artística en general tiene enfoques que son bastante conocidos, ¿cierto? Todos conocemos un poco, digamos, que la educación artística en el fondo aporta, podría abrir campos nuevos. Sin embargo, el problema está en la transversalidad, es decir, cómo un trabajo artístico podría tener mediaciones, experiencias artísticas que tengan que ver con la inclusión, ¿cierto? Pensar también que la inclusión no es toda homogénea, sino que aparecen ahí formas de inclusión distintas. Hay que pensar también que la inclusión usualmente uno la ve como un bloque y lamentablemente en las aulas hay mucha diversidad. Entonces ahí es donde la educación artística se transforma en un eje, un foco, yo diría que en un prisma que puede desarticular este tipo de hegemonías que hay, ¿no? Ahora, respecto de cómo aporta a los niños, niñas y adolescentes, tendría que ser específicamente en la ampliación de la concepción de educación artística. No se puede pensar en una educación artística donde existe un marco teórico, pero que las prácticas están, digamos, de algún modo desarraigadas, digamos, de ese marco teórico. Entonces, el ejercicio acá es crear siempre experiencias de cualquier área que tengan la transversalidad. Es decir, en educación artística se puede trabajar e incorporar elementos interdisciplinares como la ciencia, ¿cierto?, como elementos de la tecnología, tiene que ver también con la estética, es decir, es un foco que de algún modo permite muchas interacciones y por lo tanto la transversalidad no es tan compleja. En ese mismo contexto, el aprendizaje colectivo se da como algo natural. No se da de modo, digamos, segregado como un grupo, otro grupo, sino que aquí el aprendizaje colectivo de algún modo es lo que es el síntoma. Y lo más interesante es que se pierde, se diluye de algún modo esta separación que hay entre la persona que produce esa práctica y el espectador. Eso se borra. Por lo tanto, lo colectivo viene de algún modo a constituir formas de comunidades de aprendizaje en torno a la educación artística.